listos, saludando a los hermanos que están en radio. La radio es una iglesia increíblemente para nosotros grande, porque mucho pueblo escucha la palabra, sea ahora que sale en vivo directo, o a las 2 que sale grabado, y a las 8 de la noche sale repetido otra vez. Se repite 3 veces el culto los domingos. Muchos hermanos aún de otras congregaciones escuchan la palabra fielmente. Y los que están en Telebendición, en vivo también, y en Facebook y YouTube. Radio no nos ven, pero escuchan. Así que si le damos un aplauso a Dios por ellos, sabrán que estamos unidos. Aleluya. Dios les bendiga. Radio Bonao, bendición, bendición para todos. Y los que están allá, y les decimos así como Dios les bendiga a todos allá. Mi hermano Yael ahí con mi hermano Christopher están haciendo equipo. ¿Listos? Vamos a la palabra. Si usted ha estado siguiendo la palabra en estos últimos 6 meses, hemos hablado de lo mismo casi siempre, pero siempre con algo diferente, una tonalidad diferente, hablando de las marcas de la madurez. Y hoy entramos ya en materia, en la última enseñanza del espíritu de Jezabel, pero no va a ser con Jezabel solamente. Hoy se va a involucrar otro señor aquí, que no es Jezabel, sino otro espíritu que es contrario a Dios, que hay que discernirlo en el nombre de Jesús. Si usted estuvo atento a las enseñanzas, hablábamos de que Jezabel, usted recuerda Jezabel, diga conmigo Jezabel, es un espíritu que ha venido a la iglesia contra los líderes para torcer la instrucción y para dañar el propósito de Dios. Todo lo que Satanás persigue es robar, matar y destruir. Entonces, hay maneras donde el enemigo puede crecer o hacer más daño, es si agarra a los líderes. Por eso los que están en liderazgo tienen que cuidarse más todavía. No es lo mismo que una persona que no está sirviendo al Señor, aunque tiene valor porque es un alma, que una persona que sí está sirviendo al Señor. Porque el que está sirviendo a Dios, si se daña a él, puede dañar a otros también. Entonces, esto es una verdad de la guerra espiritual. Hay una palabra que aquí decimos a cada rato, es que hay niveles. Hay niveles. Hay niveles de guerra, hay niveles de ataques. Hay niveles de demandas espirituales. Entonces, en la verdad espiritual que hemos hablado en los últimos 5 meses, Jezabel se ha filtrado dentro del cuerpo a través de los líderes, las cabezas, los que están dirigiendo, en 5 maneras. Una, hablamos de la institucionalismo, que quizá algunos recuerdan lo que es eso. Cómo la iglesia se le ha ido el culto atrás la institución. Cómo la gente se mofa, se gloria de la institución. Y desde chiquito a uno le enseñan, no, porque yo soy tal de tal. E incluso en nuestra cultura religiosa, antes de conocer a Cristo, la gente decía, no, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Sí o no? Eso es institucionalismo. Ya de cristianos, conociendo la palabra, decimos, no, yo soy bautista de bautistas. Eso es diciendo, yo soy bautista de lo de verdad. Y hay otros que dicen, yo soy pentecostal de 4ª generación. Ya tú sabes que mi abuelo era pentecostal, mi papá era pentecostal, mi bisabuelo, y yo también. Entonces, eso es institucionalismo, y eso para Dios no vale nada. A Dios no le importa la denominación, ni le importa el concilio, ni le importa nada. A Dios le importa que Cristo esté en tu corazón. Y eso obviamente al espíritu de Jezabel no le gusta, porque Jezabel le enseña a la gente a pelear por la institución. Y por eso la iglesia se ha visto tan dividida. Incluso hay gente que le preguntan a uno, no sé si ustedes se lo han dicho, pero a mí me lo han dicho. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿De cuáles? ¿Se lo han dicho eso? ¿No le molesta a usted que le pregunten eso? ¿Pero por qué lo preguntan? Porque en verdad el mundo nos ve como si fuéramos 40 grupos y la iglesia es una. Cristo es uno, la fe es uno. Ahí están las 5 solas de Lutero: sola fe, sola gracia, sola palabra, solo espíritu, solo Cristo. Nosotros tenemos que creer esa verdad. Claro, Dios nos puso un nombre como congregación, pero ese nombre no determina nada para mí. ¿Ustedes me están escuchando? O sea, que usted venga al Buen Samaritano, si usted no vive para Cristo, no está haciendo nada. ¿Lo escuchó? O sea, no confunda gelatina con vaselina.
No, que yo voy a tal iglesia. Amado, usted puede ir, mire, a la mejor iglesia del mundo. Judas tuvo el mejor líder del mundo, pero no le aprovechó porque no tenía corazón. O sea que no está en asunto de liderazgo, está en asunto del corazón. Amén. Entonces diga conmigo: institucionalismo. Eso es lo primero que hay que erradicar en el nombre de Jesús. Amamos a los hermanos, pero no nos gloriamos de la institución. Nuestra gloria es Cristo. ¿Quién es nuestra gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Yo no canto, yo rapeo. Fíjese usted, me gusta rapear. 2. Después de institucionalismo viene secularismo. ¿Qué significa esto? Es cómo la iglesia ha ido entrando en conceptos mecánicos humanos, filosofías humanas que han ido invalidando la fe, han ido quitando la fe, quitando la palabra, quitando al Espíritu Santo, y la iglesia se ha vuelto como un club social donde el positivismo, el mentalismo, las influencias positivas, e incluso tú oyes cristianos hablando de buenas vibras. Cuando tú oyes un cristiano hablando de buenas vibras, dice: este hermano todavía no ha entrado en la revelación de que la única buena vibra que un cristiano tiene es la persona del Espíritu Santo. Pero el secularismo ha ido quitando eso también. Y a veces uno ve cultos cristianos que uno dice: ¿serán cristianos? Porque yo no vi que abrieron la Biblia. O yo no vi... Bueno, les puedo decir, hermanos, que hay cosas en el mundo. Nosotros somos un puntito en el mundo, que uno se queda con la boca abierta. Por ejemplo, una iglesia donde no se pueda decir gloria a Dios. ¿Qué usted cree de eso? Una iglesia donde no se lea la Biblia, donde no se pueda aplaudir, donde no se pueda decir aleluya. ¿Qué usted cree de eso? Pues déjeme decirle que hay iglesias así. Bueno, yo no sé si se pueden llamar iglesia, pero sí. En Estados Unidos hay una congregación donde la gente va como quiere, en todo el sentido. O sea, va como quiere significa lleva Biblia, no lleva Biblia, se sienta, está prohibido aplaudir, decir gloria a Dios, decir aleluya, y así, gente. ¿Por qué? Porque hay el secularismo es atrayente también, el positivismo es atrayente también. Entonces, en el positivismo, que es parte del secularismo, Jezabel se ha filtrado y ha incluso soltado doctrinas, muchas veces doctrinas de conceptos desviados, tan desviados que la gente puede ser, porque no sabe Biblia, puede ser fácilmente atrapado. ¿Aló? Doctrinas hasta esotéricas, doctrinas completamente desviadas de la verdad bíblica, porque no conocen la palabra. 3. Vuelvo y repito, recuérdense que yo soy maestro. Institucionalismo, secularismo. Después viene mundanalidad. La iglesia ha confundido mundanalidad con lo visible del mundo. Esa iglesia del mundo porque las mujeres se ponen arete. Esa iglesia del mundo porque las mujeres van al salón. Esa iglesia del mundo porque las mujeres se cortan el pelo. Todo contra las mujeres, fíjense qué cosa. Ningún hombre mundano, todas las mujeres son del mundo. Pero sin embargo, eso es un juego de niños en la iglesia del Señor. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive dividido. Entonces, mundanalidad, ¿qué es mundanalidad? División en la iglesia. ¿Qué es mundanalidad? Celo en la iglesia. ¿Qué es mundanalidad? Competencia en la iglesia. ¿Qué es mundanalidad? Egoísmo en la iglesia. Eso es mundanalidad. Y eso es, como dice el pastor Carlos, es grandes ligas. Eso está metido adentro del pueblo de cabeza, de hocico, decía mi abuela. Metido dentro del pueblo, división, contienda, pleitos, celos, envidia. Eso es mundanalidad. El mundo vive eso. El mundo vive competencia. Entonces, eso es mundanalidad. Que una mujer vaya al salón y se ponga bonita y se resalte sus atributos, cuales sean. ¿Cuál es el pecado? Ahora, si lo hace en un espíritu incorrecto, para menospreciar, para competir, para dañar o para hacer que otros caigan, entonces sí hay problema. Dios juzga el espíritu de las cosas. ¿Aló? Hay una doctrina que la han hecho doctrina que no es doctrina, dicho sea de paso. Porque para una doctrina ser doctrina tiene que tener 5 versículos bíblicos
en diferentes libros. ¿Usted escuchó? Para una doctrina ser doctrina, tiene que tener 5 diferentes versículos bíblicos en diferentes lugares. Por ejemplo, que la mujer no vista de vestidos ostentosos, o vestidos lujosos, o vestidos costosos. Habla la mujer. El apóstol Pedro habla así. Pero ¿por qué hablaba así? Porque también habían caído en prácticas donde muchas mujeres que no podían ponerse un vestido caro, estaban cayendo en la práctica de ponerse vestidos que ellos no podían costear. Pero hay cosas que son caras, que son relativas. Es posible que para mí algo caro, para otro hermano sean 20 cheles, 20 pesos. ¿Entiende? Es posible que lo que para mí sea caro, para otro no sea nada caro. Entonces, cada cual según su realidad. Lo malo es que usted quiera hacer algo que usted no es. Lo malo es que usted quiera ponerse un pantalón o un vestido que usted no se lo pueda poner. Ahí usted está cayendo en pecado, está cayendo en peligro. ¿Entendió? Pero entonces se le ha hecho un culto a la feuria, diría yo. Que mientras más feo tú eres, más espiritual eres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted no es espiritual porque usted es feo. Usted puede ser buen mozo, limpio y bien vestido y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Lo entendió? Usted puede ser una mujer buena moza, elegante, decente, educada y ser una mujer llena del Espíritu Santo también. Amén, mis amados. O sea, no compremos eso porque son conceptos que uno lo escucha y se ríe muchas veces. Ay, ¿y cómo Dios puede? Amado, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Amén. Dios puede usar a quien Él quiera también. 3, mundanalidad. 4, hablábamos del cuarto. ¿Recuerda el cuarto? Que fue el último prácticamente antes de entrar. ¿Cuál? El legalismo, que es quizás la doctrina más difícil de todas las que hemos enseñado, o la parte más difícil, porque el legalismo es una mala aplicación de la palabra, una aplicación cerrada, una aplicación radical, sin ser flexible. Hablamos del legalismo como 6 o 7 semanas y fue terrible. Ahora entramos en la última. Vamos a repetir, vamos a ver si usted puede grabar conmigo. Diga conmigo: institucionalismo, secularismo, mundanalidad, legalismo. Ahora diga: falsa prosperidad. ¿Por qué empezamos hablando de la falsa prosperidad? La semana pasada hablamos un poquito de esto, porque empezamos a hablar de lo que no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Es importante que usted sepa qué no es la iglesia. Por ejemplo, la iglesia no es un circo. La iglesia no es un lugar de entretenimiento donde usted debe pagar para que lo entretengan. La iglesia no es eso. La iglesia no es un centro de superación personal, cuando usted le pone un tratamiento para que usted supere sus debilidades. La iglesia no es un negocio familiar. La iglesia no es una secta, no es un grupo cerrado de interpretación privada o secreta. La iglesia no es un centro de consulta profética. Eso también lo aclaramos mucho, que eso se ha enfermado la iglesia con eso. Y tampoco la iglesia no es una máquina para hacer dinero. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que se sustenta de su cabeza, la cual es Cristo mismo. La iglesia existe y subsiste por Cristo y para Cristo. Está en la tierra para vivir como la novia expectante de su amado. Vive en el gozo de dar a conocer a su Señor a todos los que no le conocen, como también procura con diligencia estar hermoseada para el día de su Señor. Esa es la iglesia. Amén. Y eso lo hicimos antes de entrar en la última parte, que es la falsa prosperidad. ¿Usted está listo? Diga conmigo: falsa prosperidad. La prosperidad es quizás la doctrina más atrayente de este tiempo. Nadie quiere ser pobre. Sin embargo, si yo soy bíblico, la Biblia dice que los pobres siempre estarán en medio nuestro. Si soy bíblico, la Biblia dice que siempre habrá pobres. ¿Estamos acá, iglesia? Ahora, ¿dónde está la debilidad de la enseñanza como doctrina? ¿Y por qué decimos falsa prosperidad? Porque usan a Dios para hacer negocio. Y Dios no es para hacer negocio. O usan los dones para hacer negocio. O usan la fe para hacer negocio. Entonces manipulan el conocimiento del pueblo. Si el pueblo no conoce la palabra, fácilmente es atraído.
y atrapado con una enseñanza incorrecta. Y vamos a hablar de eso hoy. Si usted está aquí y quiere aprender, yo estoy dispuesto a compartir lo que Dios me ha dado hoy en el nombre de Jesús. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 2. Vamos para otro tema en Apocalipsis hoy. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estamos en Apocalipsis todavía. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, dice el Señor, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, esta iglesia no estaba en un lugar fácil. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero oiga el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga lo que dice: que tienes ahí, o sea, dentro de ti, dentro de tu pueblo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Usted ha leído un poquito de Balaam alguna vez? Recuérdese que cuando Dios le habla a las iglesias, no le está hablando a una congregación. ¿Aló? Por ejemplo, escribe a la iglesia que está en Bonao. No está diciendo a una sola iglesia, habla a toda la iglesia. La iglesia de Pérgamo, esta región de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, esa región tenían varias congregaciones, igual como había una iglesia en Éfeso. Cuando la gente lee, por ejemplo, carta del apóstol Pablo, epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, creen que una sola iglesia. No, habían varias iglesias, pero se leía en todas la misma carta. Entonces, en Pérgamo habían varias congregaciones, pero en esta congregación específica, Dios le habla al líder, al ángel de la iglesia, y le dice: conozco tus obras, sé dónde estás morando, conozco que estás en el trono donde mora Satanás, estás peleando una batalla fuerte, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, que fue muerto para que negara la fe, tú has mantenido tu fidelidad. Pero tengo unas cuantas cositas contra ti. Mírela aquí, verso 14: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Han leído algo de Balaam? ¿Qué pasa con Balaam? Hay hasta cierto punto encuentros, choques. Algunos dicen que Balaam era profeta, algunos dicen que Balaam era adivino. Están los dos, profeta por un lado y adivino por otro lado. ¿Qué pasó? Balaam, vamos a llamarlo profeta de Jehová, era profeta de Dios, tenía dones proféticos, era un hombre con necesidades y con debilidades, igual que usted, igual que yo. Y un rey enemigo de Israel, un rey moabita llamado Balac, vio en él que tenía el poder de la palabra. Para los antiguos, el bendecir era muy importante, como el maldecir también. Todavía en los antiguos eso vale mucho. Por ejemplo, en el orden jerárquico judío, el patriarca, cada vez que entra el Shabbat, que entra el sábado, el padre, el viejo, llama a los hijos, los sienta a la mesa y los bendice con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para los judíos eso vale mucho, la bendición, pero también vale mucho la maldición. ¿O qué le pasó, por ejemplo, a Cam, de los hijos de Noé? ¿Qué pasó cuando Cam vio a su padre ebrio, borracho, y se rió y se burló y se hizo mofa de su padre? Cuando Noé reaccionó, ¿qué hizo Noé? Lo maldijo. Maldito serás tú, siervo de tus hermanos serás para siempre. Así mismo fue. Para los antiguos la maldición y la bendición tenía un poder. Todavía lo tiene. Las prácticas en nosotros, como somos occidentales, no somos orientales, no entendemos mucho. Pero en las familias orientales
La bendición sacerdotal, la bendición patriarcal vale mucho. La bendición del padre vale mucho. ¿O usted recuerda a José cuando le llevaron a Efraín y a Manasés? Que José le dijo a Jacob: no te extraviaste, pusiste la mano incorrecta. Y Jacob dijo: no, yo sé lo que estoy haciendo. Y nada más tengo esa bendición y ya yo la impartí. Para los viejos y para los entendidos, la bendición vale mucho. Siempre bendigan a sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Siempre bendigan a sus hijos, porque también la maldición tiene efecto y cobra poder. No maldigan, porque si maldice, también la maldición puede tener efecto. Muchos padres no entienden el poder de la palabra, y la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, y el que lo ama comerá de sus frutos. Muchas veces padres no saben que están maldiciendo a sus hijos, diciéndole: este muchacho bruto, este muchacho vago, este muchacho esto, tú no vas a servir para nada, esto y lo otro, todo esto y lo otro. Y empiezan a maldecir a sus propios hijos, los papás, y no saben que están declarando una palabra de muerte en el nombre de Jesús. Abran su boca y digan: mis hijos serán de bendición, herederos del bien, mujeres de propósito. Y eso no es positivismo, es una declaración de fe. Tú ve a tus hijos en el futuro como Dios te los muestra, y los puedes ver a ellos hechos hombres de bien. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen, y eso no es nada malo. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Qué pasa? Entonces, Balac, que era un rey moabita, sabía que Balaam tenía el don de la palabra. Lo sabía. Y como lo sabía, buscó la manera de usar el don, de usar la capacidad que tenía para que maldijera al pueblo de Israel. Oigan eso, nada más y nada menos que al pueblo de Israel era que quería que maldijera. Al pueblo de Dios. Dios no se lo iba a permitir y Dios no se lo permitió. Pero ¿cuál era la doctrina de Balaam en este caso? Que Balaam, sabiendo del don, sabiendo lo que se le estaba ofreciendo, se dispuso o no antagonizó o no frenó o no paró al rey Balac, sino que le recibió la propuesta. Amados, miren, esto es muy delicado lo que estamos hablando hoy aquí, porque es que esto lo vemos en televisión cristiana, esto lo vemos a cada rato. El calendario del año entero está lleno de la doctrina de Balaam. ¿Por qué nosotros contradecimos que la iglesia no debe cobrar un concierto? ¿Por qué nosotros contradecimos que la iglesia no debe cobrar un evento? Porque cada vez que la iglesia involucra dinero con los dones espirituales, los dones están supeditados al dinero. Entonces el dinero está por encima, el dinero controla. Balaam sabía que en él había un don, que en él había una palabra, y Balac también lo sabía. Entonces Balac, el rey Balac, dijo: le voy a ofrecer para que maldiga al pueblo de Dios. Y empezó el negocio en la lucha del corazón de Balaam. La Biblia dice que muchos han seguido la doctrina de Balaam. Hoy se cobra por todo. Iglesia, escúchame. Si tú eres instruido en esta casa espiritual, tú nunca pagarás por un congreso. Tú no pagarás. Ahora, si tú eres instruido en otra instrucción, tú lo harás. Pero un nacido de esta casa instruido en la palabra no lo hará. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo algo malo. Es dañino al testimonio de Cristo. Estamos corrompiendo a los ministros. Y hay una manera de corromper a los ministros. El diablo en la primera iglesia le quitó a la iglesia. En este tiempo el diablo le da. Es al revés. La primera iglesia, los primeros cristianos sufrían de escasez. Hoy en día es al revés. Hoy en día el diablo le mete en la cabeza que para tú ser un ministro aprobado tienes que ser un hombre bendecido, y que la bendición tuya está supeditada a cuánto tú tengas en la cuenta de banco. Eso no mide la bendición de una persona. La cuenta de banco no determina que una persona es bendecida,
Porque si fuera así, los musulmanes son muy bendecidos entonces. Porque si fuera así, los dueños de casas licoreras son muy bendecidos entonces. Tienen cuentas abultadas. Amado, tener dinero no significa tener la bendición de Dios. Hay muchas maneras de hacer dinero y no necesariamente es de manera correcta. Entonces, cuando el dinero se mete en la iglesia, es un peligro a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando los hombres de Dios no tienen la capacidad para pensar, ¿qué me compromete a mí esto? ¿Hasta dónde yo puedo comprometer el testimonio de Cristo por esto? Entonces empezamos a jugar con fuego. Y por eso ustedes ven que iglesias hay ministros que el compromiso con ellos es con un político, porque le deben al político el techo de la iglesia, el sonido de la iglesia, los micrófonos de la iglesia se los donó un político. Por eso enseñamos los principios. La iglesia debe diezmar y ofrendar para que la iglesia nunca tenga que vender nada. Si tenemos la bendición de poder traer un cantante cristiano, no lo haremos cobrándole al pueblo un peso, sino que la iglesia tiene para solventar ese cantante, y ese hombre venga y adore con nosotros, se nos enseñe los principios sin que se sienta él comprometido porque está recibiendo un dinero. ¿Usted entiende eso? Es un poquito complicado este tema, pero tengo que decirlo, amados, lamentablemente tengo que decirlo. La doctrina de Balaam se ha metido de tal manera que hoy en día se rejuegan milagros. Milagros, se venden milagros, se ofrecen milagros. Te sano, manda tu ofrenda y Dios te va a sanar. Manda tu ofrenda y Dios va a restaurar tu matrimonio. Manda tu ofrenda y Dios va a sanar a tus hijos. Manda tu ofrenda y Dios te va a levantar. Eso es manipulación, eso es Jezabel. Pero Jezabel combinada con Balaam. ¿Aló? Porque detrás de Balaam hay avaricia. Hay avaricia. Oiga, si nunca le dicen a usted cuánto necesitan o para qué necesitan, pero están siempre pidiendo, ese espíritu no está correcto. ¿Usted me escuchó? Si hay una necesidad X para algo X, debemos decir cuánto necesitamos para eso. Necesitamos 500 pesos para comprar 2 bombillos. 500 pesos para comprar 2 bombillos. Pero no empezar a pedir para bombillos, a pedir para bombillos, a pedir para bombillos sin decir nunca cuánto cuestan los benditos bombillos. No sé si me doy a entender. Si usted ve televisión cristiana, si usted ve radio, si usted oye radio cristiana, usted va a ver que eso es muy común. Otra enseñanza de Balaam es el hacer pactos. Pacta con Dios, amado, eso es antibíblico. Dios es el que pacta con el hombre. El hombre puede hacer un voto a Jehová, pero no pacto. Porque los pactos se hacen entre un mayor y un menor, y generalmente es el mayor el que pacta. ¿Quién es el mayor? Entonces, el hacer pacto con Dios es una enseñanza que se ha vuelto ahora en este tiempo viral. Viral. Pero escuchen, esos pactos que ustedes ven que se hacen, no se hacen basado a fe solamente, se hacen basado a algo que tú tienes que dar. ¿Qué tú tienes que dar? Dinero. Esto es una enseñanza muy incómoda también, y puede ser que sea muy fuerte también. Pero un cristiano maduro no va a colaborar con algo que contradiga a Dios. Pueden traer, mire, el mejor cantante del planeta y lo pueden poner a peso y yo no lo pago. ¿Por qué no lo pago? Porque en primer lugar ese cantante va a cantar porque recibió una gracia de Dios. ¿Y cuánto le costó la gracia? La gracia es un don de Dios. Los dones que recibió, ¿quién se los dio? Entonces tengo yo que pagarle a él por los dones. Hay mucha tela que cortar en esta instrucción.
Dios miró a Israel con ojos de misericordia todo el tiempo en 40 años. Pero un día dijo: 40 años estuve disgustado con este pueblo también. ¿Qué me dice esto a mí? Que Dios puede bendecir a una persona y estar disgustado con ella también. Aló. Amados de mi alma, la doctrina de Balaam no respeta rangos, no respeta sexo, no respeta posición intelectual. Balaam va a perseguir a todo ser humano que tenga corazón y que tenga pensamiento, y le va a hacer avaro, le va a tocar el corazón para que se vuelva avaro, para que se vuelva idólatra del dinero. Y si lo hace con los líderes, la iglesia se pervierte. Yo escribí algo aquí y lo voy a leer. Dice: la doctrina de Balaam busca llevar a la iglesia a que acepte y tolere posturas contrarias a los principios del reino de Dios, porque así puede volver a la iglesia ineficaz. Ineficaz. Una iglesia que no vive los principios, una iglesia que no tiene eficacia. La sal para todo sirve, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué? ¿Para qué? Para nada sirve. Abra su Biblia, libro de Judas. Hoy introduzco la palabra. Puede ser que suene un poco fuerte, pero no lo es. Creo que Dios nos va a enderezar en el nombre de Jesús. Judas, capítulo 3. Ahí antes de Apocalipsis está Judas. Capítulo 1, es un solo capítulo. Vamos a leer del 3 al 13. Judas 1 del 3 al 13. Dice: ¿llegó conmigo? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1 allá arriba, versículo 3 al versículo 13. Porque algunos hombres han entrado ¿cómo? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano, al único Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, en las ciudades vecinas, a las cuales de las mismas maneras que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Oiga cómo le llama el apóstol Judas. Dice: soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos. Aquí hay una enseñanza fuertísima. Dice: porque han seguido el camino de Caín, oiga, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por lucro, y perecieron en la contradicción de Coré. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, matan a su hermano, se lanzaron por lucro en el error, por lucro, se lanzaron por lucro en el error. Oiga, se lanzaron, se fueron a buscar dinero. Lamentablemente no podemos decir otra cosa. Hoy día el ministerio no es lo que antes era.
En la vida de los apóstoles el ministerio era un llamamiento y una honra. Hoy en día el ministerio es una profesión. Hello. Una profesión, pero no una profesión con la que se vive con la dignidad de que Dios sustenta a sus siervos, sino una profesión donde se usan todas las artimañas para sustentarse. Todas las artimañas habidas para sostenerme o para sostenernos dolorosamente. Por eso vemos lo que vemos, por eso estamos como estamos y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. Balaam es el ejemplo más alto. Oiga, Balaam es el símbolo número 1 de los motivos satánicos de los falsos maestros. El número 1. Jezabel al lado de Balaam compiten, pero Balaam entra en una atmósfera muy alta, porque es la atmósfera que a todo el mundo le gusta. ¿A quién no le gusta el dinero? Todo. Nadie puede decir, a mí no, todos. El problema es, ¿a qué nivel me gusta el dinero? ¿No ha oído usted personas que dicen, yo por lo mío me mato con cualquiera? ¿No ha oído usted eso? ¿No ha oído usted eso? A un nivel enfermizo. En la vida de la fe, ¿cómo es posible que la iglesia esté entrando en ese rejuego también? ¿Cómo es posible que la iglesia haya entrado en ese rejuego? Fácil, pastor. Balaam se encargó de que la iglesia se tuerza, de que la iglesia deje de ser propósito, sino sean números, estadísticas. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Porque, amados, si perdemos nosotros los que estamos dirigiendo la visión de que una persona que Dios trae para que se edifique, para que se cumpla el propósito, si perdemos la visión y lo vemos como un número, lo vemos como una estadística o lo vemos como un ingreso, dejamos de ser iglesia. Perdemos la idea de lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que se ayuda mutuamente entre sí para cumplir el propósito de la cabeza, que es Cristo. Habrá algunos que tengan más que otros, pero no que son mejores que otros. ¿Lo entendió? Habrá personas que tendrán mayores niveles de gracia y de bondad de parte de Dios para con ellos, porque Dios lo quiso así. Dios es soberano. Pero no podemos perdernos los que dirigimos en la iglesia en ese sentido. Si nos perdemos en ese punto, la iglesia perdió su esencia. E incluso la palabra banco, que algunos la usamos como para guardar a veces deudas, o se origina precisamente en las iglesias. Las personas compraban, conforme a su capacidad económica, lugares donde guardar tesoros, donde guardar bienes en la casa de Dios, porque se consideraba un lugar muy sagrado y muy venerado, de tal manera que los ladrones ahí no iban. Ya no. Ya no. Entonces la gente guardaba en las congregaciones los bienes, porque ahí era donde se veía que estaba más seguro. Eran bancos. En las iglesias se guardaban sus pertenencias más costosas, prendas y cosas así. ¿Por qué? Porque la gente buscaba un lugar seguro. Pero también de ahí vino que la iglesia aprendió a dar preferencia según las capacidades económicas. Señores, miren, yo me quiero quitar del púlpito para decirle, si yo he maltratado a un hermanito porque tiene menos, pido perdón públicamente. Y si le he dado lugar a un hermanito porque tiene más, pido perdón públicamente. Pero en mi corazón no está darle un puesto a nadie en la casa de Dios porque tenga 20 pesos más que otro que no tiene. El testimonio habla.
Y en la casa de Dios se crece por honra y por testimonio. No se crece por dinero. ¿Usted entendió eso? Si nosotros como cuerpo de Cristo confundimos eso, estamos perdidos en lo claro. Y por eso Dios mismo nos quiere alertar de que hay una falsa prosperidad en medio del pueblo. Le hemos mentido al pueblo, haciéndole creer que porque ellos pactan, que porque ellos hacen esto, ellos van a tener más que los demás y serán más. Le estamos enseñando avaricia al pueblo. Los ministros debemos ser maestros de piedad, no de avaricia. Podemos ser mentores para proyectos de bien, pero no de avaricia. Dolorosamente eso es algo muy personal. Tú puedes ver a una persona que llegó a pie a la casa de Dios, y en el tiempo Dios lo ha montado en un avión. Pero ¿cómo sé yo si esa persona guarda su corazón de la avaricia? Eso no lo puedo saber yo, ni lo puedo yo medir. Oré por él, lo ayudé y le di todo el consejo. Pero cuando llegó al nivel, ay, miren, amados, en 22 años, cuántas cosas uno oye. Hace muchos años, cuando la iglesia tenía como un año, vino un multinivel a la iglesia. Los multiniveles son negocios de estos piramidales. Algunos han oído de multiniveles, ¿verdad que sí? Ojalá usted no esté metido en una cuestión de esa. Pues, ¿y por qué no, pastor? Los multiniveles son armas de doble filo. Y yo no sé qué es lo que el diablo, Señor los reprenda, persigue tanto a los cristianos con los multiniveles. Todos esos negocios de multiniveles, el 80% son gente que van a las iglesias. Oiga, el 80%. Y muchas veces hasta pastores. Y venden el concepto. Como le pasó al siervo Carlos, que le vino una persona y le dijo: mira, tenemos un proyecto y nos gustaría que tú fueras candidato de nuestro partido. ¿Un partido? Ajá, un partido político. Sí, un partido. Y Carlos lo mira y le dice: bueno, yo lo lamento, pero Dios me ha honrado en el ministerio. Entonces la persona le dice: pero yo soy pastor. Entonces ahí uno queda como que el raro es uno. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Hace muchos años vinieron esa fiebre de los multiniveles. Y dos hermanitos que eran líderes de la casa. Y yo lo veo en ese afán. Y lo dejo que corran. Como pastor lo dejo: corre, mijo, corre. Pero ya cuando lo veo que no empieza, que no viene a la oración, que no viene a las reuniones, que casi no viene a los cultos, los jalo y ven acá. ¿Qué te está pasando? Yo te veo a ti como que te estás ahogando. No, pastor, que estoy metido en este nivel, y que si yo cuánto, y que voy a llegar a diamante, y que voy a llegar a que si yo cuánto, y que voy a llegar a esmeralda, y que voy a llegar... enfermo. Y yo como pastor le estoy viendo para dónde que va el hombre. El hombre va a un nivel de ahogo impresionante. Le dije: ten cuidado, porque esos son negocios que pueden en cierto modo drenar tu vida espiritual y secarte. Se enojó conmigo. No, que los pastores lo que quieren es que la iglesia sea llena de gente pobre. Yo nunca dije que quería que tú fueras pobre. Yo te quise decir que fueras equilibrado. Donde viene el problema es cuando el equilibrio se pierde. Todo aquel que pierde el equilibrio, ¿para dónde va? Para el suelo. Va para el suelo. Y el peor error que se comete cuando entramos en avaricia es soltar a Dios para agarrar cosas terrenales. Suelto a Dios. O sea, yo voy a la iglesia cuando puedo, y si puedo. Yo leo la Biblia cuando quiera, como pueda, cuando quiera. Entonces empezamos a poner una condición a Dios, que uno como pastor lo que hace es que se preocupa. Ya yo casi ni me meto cuando yo veo una gente que se está ahogando, porque me van a decir: usted lo que yo quiero es que sea pobre. No, yo quiero que tú seas un cristiano equilibrado, un cristiano maduro, un cristiano que sabe dónde tiene la cabeza y dónde tiene los pies también. Pero tu corazón lo juzgará Dios.
Lamentablemente muchos hijos de Dios se les está enseñando a ser avaros en las mismas iglesias. Amados, mi sueño, mi deseo es ver gente que le vaya bien en la vida y celebro su bendición. Pero mi gran dolor de cabeza es cuando una gente le está yendo bien es cuando más espiritualmente se floja. Entonces yo tengo una contradicción pastoral. Yo quiero que te vaya bien, pero yo quiero que tú seas un cristiano fiel. Que tú estés en la oración, que tú estés en la devoción. Mientras más bien le va, peores son espiritualmente. Entonces yo entro en una contradicción pastoral. Digo, Dios mío, ¿y cómo los enseño a esta gente? Es que yo no puedo gobernar el corazón del hombre. Eso lo gobierna Dios. Pero tengo que confrontar a Balaam en el nombre de Jesús. Pararme de frente a él y decirle: la iglesia va a prosperar, pero la iglesia no será una iglesia avara, llena de gente avara, llena de gente ávaros, gente idólatra, de gente codiciosas. La gente será madura, será instruida, será prosperada. Si ya yo tengo lo suficientemente como para yo producir tranquilo, voy a cuidar las cosas eternas con más ahínco que nunca ahora. Pero amado, cuando la avaricia entra, no se hartan de dinero. No se hartan de dinero. Oiga, no se llenan, no se hartan de dinero. Yo conozco dos hombres que me han ministrado mucho. Son dos empresarios. Los dos caminan con el pastor Radamés Fernández. Y los dos tienen muy buena posición económica. Muy buena posición, en dólares. Y yo los miro y celebro verlos a ellos decir: es que ya lo que yo tengo es suficiente como para yo decir, yo puedo dedicarme a la obra del Señor sin mirar para mi empresa, porque mi empresa produce todo ya lo que yo necesito. Puedo servir al Señor 24/7. Puedo irme de viaje, puedo estar aquí, puedo estar allí, o puedo dirigir por un teléfono. La avaricia no los gobierna. Amado, ese es el nivel más delicado de un creyente. ¿Tú sabes cuándo es el nivel más delicado de un creyente? Cuando le empieza a ir bien. Nadie dijo amén. Oye, cuando la gente le está yendo mal, hasta el diablo le pide que ore. Hasta el diablo le pide oración. Ora por mí. Ayuna por mí. Pero cuando le está yendo bien, ni saluda al pastor, ni va a la iglesia. Yo voy a dar mis diezmos para allá para mantener ese pi. Ni loco, está poniendo loco. Pero cuando estaba llevando el diablo en chancleta, pidiendo cacao, en quiebra, en el suelo, sí pedí oración, ¿verdad? Y ayuno, intercede por mí, pastor. Amados de mi alma, termino aquí diciendo: mi preocupación no es que la iglesia tenga, mi preocupación es que la iglesia se desenfoque cuando tenga. ¿De qué vale tener una iglesia llena de gente rica que no saben quién es su Dios? ¿De qué vale tener una iglesia de gente rica que no puede serle fiel a Dios con el dinero que Dios mismo le dio? Esto como que no se oye mucho en las iglesias, ¿verdad que no? La gente quiere que le hablen de cosas bonitas. Háblame de lo bueno. Habla que tú vas a comprar un helicóptero. Sí, cómprate un helicóptero, pero ven al matutino en el helicóptero. Cómprate el helicóptero y que los sábados, tan pronto tú prendas las turbinas, todo el mundo sepa: hay matutino. Hay matutino. ¿Por qué? Porque el empresario fulano está llegando al templo. Hay matutino. Cómprate el helicóptero, sí, pero no faltes al Señor. Te voy a repetir, dile a alguien: Dios quiere que tú prosperes, dile. Pero que no te desenfoques. ¿Entendió, iglesia? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Si usted viniera el domingo próximo, le voy a enseñar 7 puntos del espíritu de Balaam conectado con la avaricia. Balaam existe desde antes del nacer, porque es un espíritu. ¿Aló? Balaam aparece en el libro de Números, sin embargo usted lo va a encontrar en Génesis, y lo va a encontrar en los reyes, lo va a encontrar en los profetas, y lo va a encontrar en la iglesia de hoy también. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Repítalo otra vez, hermano. Míralo con cara de alegre y dile, mira, Dios quiere que te vaya bien, ¿oíste? Porque mira, yo no quisiera que nadie dijera, yo no vuelvo a la iglesia, es lo que quiero, es que uno sea pobre, viejo y desbaratado. No, al contrario, te queremos bendecido, prosperado y en salud. Pero te queremos los sábados a las 6 de la mañana en la oración, te queremos en el discipulado los lunes y te queremos los miércoles en el culto. Se puede, iglesia, se puede. Miren, si esto es un dato histórico. Si ustedes saben que a la iglesia de Cash Luna le están investigando, ¿verdad que sí? Que a Cash Luna Univision le hizo un estudio, incluso muy fuerte lo que están averiguando de ellos, pero fuerte. Le pusieron, oiga cómo le pusieron el nombre, los magnates de Dios. Pero ¿qué pasa? En la iglesia de Cash Luna suceden cosas que son dignas de admirar. Y yo no voy a meterme en la prosperidad de Cash, la prosperidad del pastor. Pero yo le voy a decir que uno de los hombres más ricos de Guatemala es el líder del parqueo de la iglesia de Cash Luna. Y eso a mí me ministró. Un multimillonario dirige el parqueo. Y a él le preguntaron en una entrevista, ¿por qué usted quiso el parqueo? Y él dijo, precisamente por eso. Porque yo sé lo que yo represento en el mundo de los negocios. Y yo estar allá adentro con un saco en primera fila, eso es lo que todo el mundo quisiera verme. Yo quiero estar aquí afuera, con un paraguas cuando está lloviendo y con un pito dirigiendo a mis hermanos y compañeros. Uno de los hombres más ricos de toda Guatemala. ¿Qué me dice eso a mí? Que ese hombre, su corazón está enfocado. Puedo producir, puedo ganar, pero puedo servir al Señor. Balaam no le ha ganado la batalla. Balaam no le ha jugado la cabeza. Porque ¿quién dijo que tú no puedes ser un cristiano próspero y servir al Señor? ¿Tú sabes quién te lo dijo? Balaam. Ahora, si tú estás para creerle a Balaam, eso es problema tuyo. Porque la verdad del reino es que Dios te puede dar, enriquecer, prosperar para que le sirvas. Pero si Dios, y esto va a ser fuerte para terminar, te ha prosperado, te ha bendecido y tú no le sirves, pregúntate, ¿qué propósito tiene esta riqueza en mi vida? ¿Aló? Pregúntate. Dios te ha dado de todo. ¿Para qué? Porque tú eres mejor que nadie. Tú eres la niña linda de papá. Te lo dio con un propósito. Ayuda, sirve, colabora. Sé de bendición en el propósito. Entonces serás entendido del por qué fuiste prosperado. No pasaste por esta tierra para decir yo acumulé riqueza y mis hijos quedaron millonarios cuando yo morí, sino que yo fui un instrumento de bendición, fui bendecido para bendecir. ¿Han leído la historia de Rockefeller? Yo de este tema he leído mucho y he estudiado mucho. ¿Conocen a John D. Rockefeller? ¿Sabe dónde nace la visión de Rockefeller de hacer la cuestión hay una palabra que son como pipes, que era para transportar el petróleo, los oleoductos? ¿Dónde te cree que nació esa idea de John D. Rockefeller? Fue en una iglesia. Él estaba orando en la iglesia y Dios le reveló cómo hacer, cómo conectar, cómo hacer como cantarillas, era como tuberías en una iglesia nació. Y muchos preguntaban y muchos no entendían cómo este hombre llegó a ser tan rico. Y muchos no sabían que John D. Rockefeller, cuando Dios le dio la visión, al primer socio que él hizo de su visión fue a Dios.
tú y yo caminaremos juntos en este proyecto. Y siempre fue un hombre generoso con la causa del Señor. Todavía sus generaciones están ahí y sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque no se dejó dañar de Balaam. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amas.